Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es César, si es tu primera vez. Y bueno, tenemos un programa hoy maravilloso. De verdad que estoy contento de poder presentar a nuestro invitado de honor hoy. Es el pastor y presidente de la Unión, Óscar López. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, César. Un placer estar contigo. Bienvenido, gracias por compartir este rato con nosotros. Cuéntanos un poquito, queremos, igual la audiencia no conoce mucho sobre Óscar, y bueno, sabemos que eres presidente de la Unión Adventista en España, para los que están conectados y no lo conozcan. Y hay muchas personas que quieren saber un poco de la vida personal de Óscar, quién fue, un poquito de su niñez así por encima, y sobre todo pues ¿podrías compartir con nosotros, bueno, un poquito de esta historia como introducción? Porque tengo preguntas poderosas, así que vamos poco a poco. Pues muy bien, oye, ¿qué os puedo contar? Ya en la actualidad tengo 50 años, así que la infancia queda un poquito atrás. Soy nacional, soy original de aquí de España, nací en Barcelona. Mi vocación pastoral y mi deseo de predicar la palabra se desarrolló en mí desde muy jovencito. Así que ya a los 18 años marché para estudiar teología. Hace 25 años que estoy sirviendo como pastor junto a mi esposa, a Nancy. Ella es original de Argentina. Hemos pasado por diferentes iglesias, diferentes responsabilidades. Algo bonito es que tenemos 3 hijos que viven ahora mismo en Argentina. Son estudiantes en la Universidad Adventista y en El Plata. Entonces tenemos un ingeniero, tenemos una médico, tenemos un fisioterapeuta, y además el Señor nos ha bendecido con la posibilidad de adoptar a 2 pequeñitos más, así que tenemos un total de 3 hijos grandes y 2 pequeñitos que están con nosotros, a los que, bueno, por la gracia de Dios podremos acabar adoptando, espero que pronto. Así que, bueno, una familia numerosa, con desafíos, con proyectos, con ilusiones, también como diríamos, muy dependiente en mi persona, muy dependiente de la gracia divina, ¿no? De su misericordia, su perdón, que no solamente me ha seducido, como dice Jeremías, sino que me ha acompañado toda mi vida. Soy muy consciente de que si no fuera por el Señor, pues nada de lo que soy podría ser, y si no fuera por el Señor, ninguna de las bendiciones que en mi vida he visto tendrían sentido. Así que, César, esto es lo que te puedo contar. Mi mamá ya no está, es una persona que falleció no hace tanto, hace 1 año y casi medio que ella se fue al descanso, al descanso en la esperanza del Señor. Así que, bueno, con el deseo de volverla a ver. Amén. Mi papá todavía vive, hace poquito cumplía 80 años, justamente en el mes de marzo. Y bueno, pues tengo una hermana mayor, y eso es básicamente lo que podemos contar ahora. Muy bien. Óscar, bueno, como presidente y como ya pastor experimentado, me imagino que debes haber vivido muchos momentos extraordinarios, ¿no? Momentos impactantes. ¿Cuál de ellos dirías que definió quién es Óscar López hoy en tu misión espiritual? Pues es una muy buena pregunta, César. Quizás los momentos que más me definen no son los espectaculares, ni son los que más se ven. Son aquellos que uno vive en silencio, ¿no? En la soledad o en la intimidad con Dios. Momentos en los que un texto bíblico te ha hablado, momentos en los que quizás a través de alguna canción el Señor, el Espíritu te ha tocado el corazón. Momentos en los que, como Jacob, tuve que luchar por fe, en contra de mi propia debilidad, ¿no? De mis propias tendencias. Momentos que uno ha vivido en familia, circunstancias que a uno le duelen, le rompen el corazón, y que si no fuera por la presencia del Señor, uno pues se vendría abajo. Así que quizás los momentos que más han definido mi predicación, mi forma de ser, mi camino espiritual, no son tanto los momentos visibles en los que he estado encima de un púlpito o he estado dirigiendo una iglesia, sino más bien los momentos en los que he sentido esa paz, ¿no? De la presencia del Señor. Obviamente en mi vida ha habido momentos muy importantes, ¿no? Mis papás han sido muy importantes, mi esposa ha sido fundamental, porque estar casado con una mujer que ama al Señor pues te da mucha... Y que te apoya. Eso ayuda muchísimo. Desde luego cada hijo ha sido una bendición, cada iglesia por la que he pasado ha sido una bendición también.
Pero sí, yo podría decirte, ¿no?, que quizás lo que más ha definido mi vida espiritual es justamente esos momentos de soledad con Dios, ¿no? Eso es. Que han sido tan importantes. Amén. ¿Puedes compartir con nosotros algún momento así en especial en que sentiste que Dios te hablaba clara y directamente? Sí, yo como hijo de este siglo, soy como muchos que quizás están escuchando, soy hijo de padres divorciados. Y me centro en este momento porque hay tantos en los que podría centrarme, pero quizás este momento es simplemente por la emoción, ¿no?, que me produjo cuando se cristalizó toda la separación de mis padres y la situación que había provocado esta separación. Es verdad que yo vengo de un hogar que, aunque ha sido adventista, no ha sido un hogar demasiado feliz. Hubo demasiados episodios de tensión y demás. Pero cuando ellos finalmente se separaron, mis papás, la causa que provocó todo, ¿no?, la herida emocional que las decisiones que mi padre había tomado causaron en mi mamá y demás, pues me hicieron mucho daño. Y recuerdo pues que el Señor puso un canto en mi corazón, y no un canto, sino que recuerdo salir a caminar muy dañado, no solamente por lo que estaban viviendo mis padres, sino porque la decisión que mi padre en ese momento estaba tomando lo alejaba de su experiencia cristiana y lo alejaba de Dios. Él había tomado la decisión consciente de alejarse del Señor, y eso a mí me dolió mucho. Simplemente recuerdo que en aquel momento un canto, una canción subió a mi memoria, a mi corazón, a mi mente, y me dio mucha paz, ¿no? Y es esa canción que dice: solo puedo imaginar, ¿no? Solo puedo imaginar qué será estar en presencia del Señor, ¿no? Y al final la vida, más allá de las decisiones que toman los de la derecha o la izquierda, la vida consiste en seguir mirando hacia arriba, en seguir caminando, en ser fiel, en no perderse ni por las decisiones de unos, ni por las circunstancias, ni por nada. Sí, seguir caminando con la mirada puesta en Jesús. Amén. Y recuerdo ese episodio, como tantos chavales, tantos jóvenes se enfrentan, ¿no?, a situaciones de hogares dañados, hogares donde no hay buen ambiente. Dios nos puede rescatar, no importa las circunstancias en las que estemos. Dios se especializa en casos difíciles, y Dios es un especialista en poner paz en medio de la tormenta. Así que este es el recuerdo que te comparto. Amén, amén. Oscar, vamos a hablar un poco de nuestra iglesia. Si pudieras cambiar una sola cosa, ya sabemos que el que cambia y el que convence es el Espíritu Santo, pero si pudieras cambiar una sola cosa en la iglesia adventista para que las personas se acercaran más a Dios, ¿qué sería? Si pudiera cambiar una sola cosa, fíjate que la pregunta en sí, tal y como la formulas, es no solamente difícil, sino que casi imposible de contestar, ¿no? ¿Qué podríamos cambiar? Leía no hace tanto una frase que dice: si quieres ver un reavivamiento en la iglesia, vuelve a tu casa, dibuja un círculo en el suelo y ponte en el centro del círculo y pídele a Dios que bendiga todo lo que está dentro de ese círculo. Dice, cuando eso haya ocurrido, cuando Dios te bendiga a ti, Dios bendecirá a tu iglesia. Porque el cambio y el reavivamiento y todo empieza por uno mismo. Claro que nos gustaría ver cambios en la iglesia, y claro que me gustaría, o nos gustaría a todos, yo creo, ¿no?, ser más espirituales, ser más relacionales, más pacientes, más parecidos a Jesús. Pero para que eso ocurra tiene que empezar por uno. Eso es. Así que quizás lo que te podría contestar es, más allá de lo que me gustaría ver, y es una pregunta muy específica y la podríamos contestar de otra manera, pero se me ocurre que quizás me gustaría verlo en mí, me gustaría ver el cambio en mí. A medida que lo veo en mí, lo veo en los demás. Hay gente buena en la iglesia, hay gente que ama al Señor, y a pesar de que la iglesia está llena de desafíos, es una delicia el sábado tras sábado encontrarse con personas humildes, transformadas, que aman al Señor y que tienen la mirada puesta en Él, ¿no? Amén. Así que
respuesta, no quiero ser demasiado trascendente, pero mi respuesta sería, ¿qué me gustaría? Pues que el milagro empezase en mí. A partir de eso, el milagro seguro que empieza y acaba en otras personas también. Amén, buena respuesta. En esa misma respuesta estaba pensando yo, porque justo hace poco he predicado sobre la unidad en la iglesia, que es muy importante, de hecho. O sea, si hay una de las cosas que me gustaría, sería la unidad en la iglesia. Pero para que porque todos somos la iglesia, para que haya esa unidad en la iglesia, yo tengo que, ¿sabes? Y es interesante el concepto de la unidad, porque mira, Elena White tiene una cita que ella está hablando, justo me recordé porque estabas comentando lo del círculo. Ella también parece que le gustan mucho los círculos, porque estaba poniendo en un esquema un círculo y en un punto en el centro. Yo creo que igual es parecida a la cita. Y dice que todos salimos de este borde del círculo hacia ese punto que es Cristo. Entonces, mientras más te acercas al punto, más cerca estás de tu hermano. O sea, es hermoso cómo es que la unidad se adquiere mientras, como es tu relación, como decimos, como es tu relación vertical con Dios, así será tu relación horizontal, ¿no? Es que la unidad, César, siempre es un resultado, no es un propósito en sí. Siempre es el resultado. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más unidos estamos unos a otros, y menos nos miramos los errores, y menos nos juzgamos, y menos nos medimos. Simplemente nos amamos, nos respetamos, nos apoyamos, nos perdonamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la mirada en Jesús no tenemos tiempo para fijarnos en los errores de los demás. Así que la unidad siempre es un resultado. Juan 17, en la oración que Jesús hace ahí en el Getsemaní, él dice, ¿no? Para que sean uno y el mundo crea. El mundo está harto de discursos y el mundo está harto de frases bonitas. El mundo necesita ver que lo que decimos creer funciona. Y no hay mejor forma de hacerlo funcionar que llevándonos bien unos con otros. Y ese es un gran desafío para la Iglesia, que solamente es posible en Cristo. Eso sí que es un milagro. Que dos personas, ¿no? Un cubano y un catalán, ahora como estamos aquí hablando, se lleven bien, no es solamente un tema de casualidad, es porque el Señor nos une. Y cuando el Señor nos une, las diferencias no nos separan, ¿no? Así que bueno, es bonito, el proceso de unidad es muy bonito. Tengo una pregunta también interesante. ¿Cómo imaginas la iglesia adventista dentro de 50 años? O si es que... Claro, yo me imagino, ojalá, ¿no? Que en 50 años, de verdad, no es una respuesta. Creo que todos compartimos que no nos gustaría que hubiera iglesia adventista en 50 años, sino que nos gustaría estar en casa, ¿no? En 50 años nos gustaría estar ya partiendo de ahí. Pues, en el mar de cristal y en la presencia del Señor y disfrutando de sábado en sábado de los coros celestiales y oye, donde no haya más lágrima, ni dolor, ni clamor, ¿no? La iglesia adventista, al cristianismo en general, a los que creemos en la segunda venida, lo mejor está por llegar. Va a haber momentos difíciles. Yo soy hijo de una iglesia que ha cambiado mucho. La iglesia adventista, estamos viendo como muchos de los que estuvieron ya no están, sea porque fallecen o porque abandonan. La iglesia adventista pues tiene sus propios desafíos. Siempre una iglesia va a ser el resultado de las personas que lo componen. Cuanto más en serio nos tomemos al Señor, más esperanzador es el futuro de cualquier comunidad eclesiástica, incluyendo la iglesia adventista. ¿Cómo la imagino? ¿Cómo la sueño? Pues yo siempre pienso, ¿no?, que mis hijos, cuando vuelvan a España, siendo profesionales y siendo de mentalidad europea, van a tener ciertas dificultades y ciertos desafíos a la hora de integrarse en ciertas iglesias, porque hemos de reconocer que en nuestro país, César, la iglesia ha cambiado mucho. Y a veces las presiones culturales o las expresiones culturales a veces tienen demasiado peso dentro de la iglesia. ¿Cómo la imagino? Pues me cuesta imaginar, no pienses que no, me cuesta imaginar una iglesia, porque la iglesia, cuando cierro los ojos y pienso en mi iglesia de origen, ya no está. Y cuando pienso en una iglesia en la que mis hijos puedan integrarse, pues pienso en iglesias más pequeñas, grupos. A mí me gusta mucho pensar que la iglesia empieza en el hogar, ¿no? Y yo me imagino pues a mis hijos, los imagino así, ¿no? En su casa, alrededor de una pizza, con amigos, con la palabra de Dios, hablando, comentando. Mi concepto de iglesia tiene mucho más que ver con grupo pequeño que con iglesia grande.
porque la iglesia es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, eso es la iglesia. Es una comunidad de personas que a través de la comunión están expresando no solamente su fe, su esperanza, sino también su convicción de que el Señor tiene poder para cambiar sus vidas. Así que la imagino así, no sé muy bien por qué, imagino a la iglesia como algo mucho más ligero, mucho más relacional, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Así es como la imagino, así es como la sueño, y así es como creo que tiene sentido la iglesia. Amén, no amén. es solamente una congregación de sábado, sino es un grupo de amigos que se reúnen entre semana, que el sábado gozan de estar juntos, que tienen misión, que salen a la naturaleza a conocer las obras del Dios creador, que comparten, que se apoyan. Así que este sería un poco mi visión de futuro. Sí, amén, amén. Sí, sobre todo eso, una iglesia triunfante en el nombre Así de es. Cristo, ¿no? Yo sé y sabemos que el enemigo trabaja fuerte y sabe que ha descendido con furia a los que aman los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sabemos que de eso se compone nuestra iglesia, ¿no? Aunque es un caminar, aunque es una guía constante, agarrados de Cristo, va a ser una iglesia triunfante. Me llena de gozo saber y de ilusión de que aunque la iglesia en ciertos momentos va a estar así, Cristo en Apocalipsis capítulo 1, como nuestro gran sumo sacerdote, se pasea Así es, dentro de sin los duda. candelabros, está echando su Espíritu Santo, el aceite, para que esa llama, pues si está un poco, si Satanás está soplando sobre ella para apagarla, pues él viene y echa más aceite para que sea Amén. al final una iglesia triunfante. Gloria a Dios. Así Oye, es. hábitos de Oscar, hábitos del pastor que le mantienen esa conexión espiritual. Bueno, hábitos. El fundamental es apartar un tiempo, ¿no?, para el Señor. Entonces, bueno, yo dedico mucho tiempo, o intento dedicar mucho tiempo, al estudio sistemático de la Biblia. Sistemático porque tengo una forma especial y específica de estudiar la Biblia que requiere, pues, un tiempo de estudio. Entonces Tiempo de dedico calidad. eso, aparto un tiempo para el estudio sistemático. Intento pasar por toda la Biblia por lo menos una vez al año, ¿no? Estudiando. Hábitos, me gusta mucho escuchar sermones. Intento escuchar sermones que sean edificantes. Entonces, bueno, pues tengo sermones acerca de profecías, sermones acerca del Evangelio, en fin, siempre me acompañan pastores o predicadores que de alguna forma me aportan una visión, ¿no? Una visión del texto bíblico que me ayuda a profundizar. Y el tercer elemento, si el primero es el estudio de la Biblia, el espíritu, profecía, siempre la lectura me encanta. Estoy mirando hacia la izquierda porque tengo mi Biblia aquí abierta y tengo mis libros. Siempre apartar un tiempo para la lectura, ¿no? Cuando viajo, si viajo en tren o viajo en avión, pues siempre un tiempo especial de estudio, ¿no? Es verdad que como tengo el privilegio de predicar mucho, pues qué bonito es, ¿no? Porque cuando uno predica, se predica para uno mismo. El primer beneficiado de la predicación siempre es el que la hace, Amén. el que la predica. Así que soy un privilegiado en este sentido. La segunda, lo que decía, es escuchar buenos predicadores. Y la tercera, yo siempre tengo música cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo, cuando estoy sentado, siempre que estoy en casa me pongo música, y la música es parte de nuestra vida familiar. Somos muy de tener música cristiana alrededor nuestro constantemente. Y a veces a través de la música el Señor nos habla de una forma muy especial. Así que me has preguntado por hábitos, lectura de la Biblia, el espíritu, profecía, esas dos cosas siempre están conmigo, algún buen libro espiritual, escuchar sermones de temas que me parecen interesantes, y después pues música. Siempre me acompaña la música. La música es interesante, como la música te permite memorizar, ¿no? Es un canal a través del cual uno con más facilidad recuerda promesas y demás, ¿no? Así que estas serían mis tres elementos que bueno, me... damos por evidente también que la oración también. Sí, eso es evidente, eso no... Es el aliento del alma, no es tanto una estrategia, sino que es parte de la vida. Eso es. Amén. Sí, eso es. Pero sí, gracias por recordarlo. Versículo favorito del pastor. Y esto siempre es difícil porque hay tantas cosas bonitas en la Biblia. No, qué buena pregunta. Fíjate, últimamente estoy
dándole mucha importancia, lo voy a leer si te parece. Amén, sí, sí, por favor. Siempre me ha gustado, o sea, a mí me gusta mucho el apóstol Pablo y siempre he sido muy de sus textos. Y cualquiera de los textos que tengo memorizados en mi cabeza, pues siempre son favoritos. En realidad no hay un texto favorito porque hay muchos textos que te hablan. Pero este texto últimamente me acompaña mucho. Cuando defino el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Amén. Y me encanta este concepto de Pablo en 2 Corintios 5, versículo 21, cuando él intenta explicar el Evangelio tiene que ver con lo que él hizo por nosotros. Juan lo expresará diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos nosotros, al creer en él, pudiéramos tener vida eterna. En Romanos nos dice que si la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y me encanta cómo lo expresa Pablo aquí, ¿no? El que no conoció pecado, el que era inocente, el que no merecía la muerte, aceptó el castigo que nos pertenecía a nosotros para que nosotros tuviéramos por gracia la vida eterna que solamente le corresponde a él. Así que me parece un texto maravilloso. Hay otro texto muy parecido, muy César, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Justo te iba a compartir ese. Ese, es que es maravilloso. Sí, es muy bonito. Es el concepto de la sustitución. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios tomó mi lugar. Amén. Y que algún día podré estar en su presencia, no por mérito, sino por gracia. Esto me encanta. Eso es. Muy bien. Gracias por compartir. Bueno, versículos, a mí me preguntan ahora cuál es mi versículo favorito, yo no sé cuál decir, porque son muchos que me gustan, tantos que es difícil escoger uno, ¿no? Claro. Oye, si tuvieras la oportunidad de tener un encuentro o hacerle una pregunta a un personaje bíblico, ¿cuál sería? Oh, qué buena pregunta. Mira, estas cosas las pensamos, pero cuando me las preguntan nunca tengo una respuesta preparada. O sea, empezaría por a qué personaje me gustaría encontrarme. Empezaría yo por ahí, ¿no? Yo te he dicho que mi persona, a mí me fascina Pablo. Sin embargo, si tuviera que hacer una pregunta a alguno de los discípulos, quizás sería Juan, y le preguntaría por Jesús. ¿Cómo era? Que me hablase de su sonrisa, el tono de su voz. Le preguntaría cuál es la enseñanza que más te marcó, cuál fue el momento que más profundo caló en tu corazón. Yo le preguntaría porque me encanta la intimidad que Juan expresa con Jesús. De hecho, el apóstol Juan, que es conocido como el discípulo del amor, no solamente es el discípulo del amor por lo bien que habla del amor de Dios, ¿no? Dios es amor en primera de Juan, sino que el hecho es que él amó de una forma muy especial a Jesús y se sintió amado de una forma muy especial por Jesús. Así que quizás le preguntaría a él, oye, ¿qué fue vivir con Jesús esos 3 años y medio o esos 3 años que caminasteis con él? ¿Cómo fue verlo, la resurrección, ¿no? Que me explicase. No sé, hay tantas cosas que Juan no escribió de Jesús. Él mismo dice, ¿no? Si escribiéramos una por una todo lo que dijo y hizo, no cabrían los libros de esta tierra. De hecho, sabemos que de los 3 años y pico que Jesús vivió, Juan apenas escribe de la última semana casi todo el Evangelio y poco más, ¿no? Así que sería fascinante saber más detalles. Bonito. Pero bueno, esto es una pregunta que si la tuviera tiempo para pensar, quizás la cambiaría, porque es muy buena pregunta. Las visiones de Juan en cuanto al Apocalipsis también me gustaría entender muchas cosas que no entiendo o que son complicadas. Así que sí, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntar y todas tienen que ver con esa persona fascinante que es Jesús, ¿no? Amén. Pues sí, en este contexto, esto que has comentado, a mí me llama la atención ese versículo que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y la Biblia nos presenta a un Juan que el mismo Jesús le apodó el Juanero, o sea, el hijo del trueno. Y cómo es que
el estar cerca de Jesús, el vivir con Jesús, el caminar con Jesús, el dormir con Jesús, el respirar desde Jesús, ahí constantemente cerca de la presencia de Dios, puede cambiar la vida del pecador. Y Sí. pasar de ser el hijo del trueno a pasar al discípulo del amor. O sea, es algo fascinante. Es la presencia de Sí. Cristo la que hace esas cosas. Sí. Dice el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación, ¿no? No hay otra fuente de poder a través de la cual podemos ser transformados, ser nuevas criaturas, con un corazón transformado, cambiado, con un carácter, que es lo más difícil de cambiar, porque para nosotros es imposible. Pero Dios, a medida que pasamos tiempo a solas con Él, por la gracia del Espíritu vamos siendo transformados, ¿no? Así que sí, el apóstol Juan es un ejemplo, sin duda. Oye, tengo otra pregunta para ti. Tengo unas cuantas, pero me gusta esta entrevista mucho, ¿eh? Está muy, muy bonita, me gusta mucho. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, amigo. Te pregunto, por ahí otras denominaciones en las cuales también hay muchos sinceros de Dios que quiero y admiro mucho, gente, pero bueno, respecto a la luz que tienen, he escuchado mucho que dicen que en la iglesia adventista no hay milagros, que no hay milagros como en otras, que no hay esos espectáculos de personas que son sanadas. Y yo sé que eres un pastor experimentado. ¿Puedes contarnos alguna experiencia, algún milagro, algo poderoso que has visto que has reafirmado tu fe, que has dicho, oye, Dios es un Dios de milagros? Y no exactamente tiene que ser estos milagros tan ¿sabes? Espectaculares, aparentemente, ¿no? No, Más sí, complicado. es verdad lo que se dice, y es verdad que hay muchas iglesias que lamentablemente fundamentan la experiencia cristiana en lo sensacional, ¿no? En el sensacionalismo del milagro. Pero la Biblia nos expresa que la razón por la que creemos en Dios no es por los milagros que acontecen en nuestra vida, sino por el dulce y suave susurro del Espíritu que nos acompaña a través de su palabra. Momentos de milagro todos hemos vivido. El mayor milagro es que tú y yo estemos aquí. Este Amén. es el mayor milagro. Y no lo digo con la boca pequeña. Es un milagro cada persona que se convierte, cada persona que ama al Señor, cada persona que cree. A lo largo de nuestra vida hemos visto milagros y hemos sentido la paz del Señor y la presencia del Señor. El Señor ha hecho pequeñas cosas que para el que no tiene el ojo espiritual son casualidad o son puro azar, pero para nosotros son providencia. Y César, te cuento, yo tengo pues un hijo de 25 años, va a cumplir 26, pero hace algunos años, cuando él era adolescente, es por poner un ejemplo, pero para mí siempre me ha sido muy importante por lo que significó para él. Cuando él tenía 16, 17 años, existía la posibilidad en el colegio en el que estaba de irse de intercambio a Estados Unidos. El sueño que él tenía era marchar para Estados Unidos y existió la posibilidad de hacer un intercambio. El intercambio no tenía las garantías para mí como padre adventista, para mi esposa, no tenía las garantías de que mi hijo fuera a ir a un hogar adventista donde le iban a respetar la alimentación, los principios, sus valores. Así que no estuvimos muy de acuerdo en el proyecto, no estuvimos de acuerdo y por lo tanto cuando tuvimos que organizar todos los documentos que eran necesarios para que él se pudiera marchar para Estados Unidos, nosotros no cumplimentamos el 100% de los requisitos y obviamente la respuesta que llegó del programa fue negativa, lo rechazaron y ya sabíamos que iba a ser así porque nosotros no habíamos cumplido con todos los requisitos que se nos pedían. Mi hijo estaba muy decepcionado. Esto era un lunes cuando llegó la respuesta, una respuesta oficial del programa en la que mi hijo había sido descartado. Mi hijo quedó muy decepcionado. Y yo le dije, mira hijo, vamos a hacer una cosa, campeón, vamos a orar, Dios abrirá una puerta. Es verdad que cuando dices Dios abrirá una puerta, no sabes ni qué puerta va a abrir, ni cuándo lo va a hacer, ni de qué forma va a ser la puerta, etcétera, ¿no? Pero lo dije así, vamos a orar, y era lunes. Y yo recuerdo que el jueves por la noche, una amiga de Estados Unidos, que hacía 25 años, César, que no hablábamos nada, 25 años sin contacto, sin saber nada de ella, una amiga de mi adolescencia, de cuando estuve en el colegio adventista, pues una chica que vino a aprender español, de repente 25 años después, en esa misma semana que estamos orando con mi hijo por la posibilidad de que él pueda ir para Estados Unidos, pues esta mujer me escribe. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Yo creo que el Señor responde a las oraciones
de un chaval de 16 años que tiene un sueño y que le gustaría, en este caso, pues vivirlo. Y yo recuerdo lo que supuso para nosotros como familia, el darle a Ezequiel, mira qué me ha pasado, mira qué me ha escrito. Y lo que esta chica me decía era, oye, Óscar, me he enterado que tienes un hijo de 16 años, yo también lo tengo. Dice, ¿y si hiciéramos un intercambio? Fíjate, yo te aseguro, César, que yo ni le escribí, ni se me pasó por la cabeza, porque hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella. Oye, mi hijo terminó marchando. Y es algo muy sencillo que quizás el que me está escuchando dice, pues qué tontería de ejemplo. Yo solo digo que el Señor hace milagros en pequeñas cosas y que el milagro tiene más que ver con la interpretación que yo hago del hecho que con lo espectacular que pueda ser. Para mi hijo fue un milagro. Para mi hijo fue una evidencia de que Dios es real, de que Dios escucha oraciones, de que Dios que está en el cielo está mucho más cerca de lo que pensamos. Y así lo vivió él. Y para él, que estaba en una época de crisis, por la adolescencia, por la edad, buscando su propia identidad, este ejemplo fue un milagro que a él probablemente le ha dado la certeza, 10 años después, de que en cada crisis, en cada situación, en cada lucha, Dios está a su lado. Así que hay milagros en la Iglesia Adventista. Mira, Dios no depende de denominaciones para hacer milagros. Dios no depende de barreras culturales para hacer milagros. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando Él quiere. Así lo dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y por lo tanto, milagros hay muchos. ¿Que el milagro es de sanidad? Sí, todos conocemos casos de personas que han ido con un diagnóstico muy negativo al doctor y de forma inexplicable el doctor le dice, oye, no entiendo qué ha pasado, pero estás limpio. Esto lo conocemos. Sin embargo, la fe no se puede basar en eso, porque también hay gente que se muere. Eso es. También hay gente que se muere. Hemos orado por ellos y se nos mueren. Y esto ocurre en la iglesia evangélica, en la iglesia adventista y en el mundo. Esto ocurre, la gente se muere. Así que el milagro no está tanto en el hecho de que te pase algo espectacular. El milagro está en el hecho de que, aunque te pasen cosas malas, tengas paz. Tengas la confianza de que Dios está al control. Y esto no es sugestión. Esto no es solamente un tema en el que nosotros nos autosugestionamos para siempre. No. Es paz. Es paz que viene del cielo. Dice Jesús, yo os doy mi paz y no os la doy como el mundo la da. Entonces, cuando un cristiano enfrenta situaciones adversas y las enfrenta desde la confianza, desde la tranquilidad, desde la paz de saber que Dios está al control, eso es un milagro. Eso amén, es un milagro. Amén. Que sabiendo que Dios está al lado, ahí. Justo. Es así. Sí, sin duda alguna es un gran milagro, no es cualquier milagro, es un gran milagro en estos tiempos en que estamos viviendo. Vivir con paz en el corazón. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que da Cristo, no la que el mundo da, la que yo doy. Y cómo que sobrepasa todo entendimiento. Las personas del mundo que no tienen ese conocimiento de Dios, no les pasa por la cabeza cómo es que en una situación trágica, dura, tú sufres en el momento, pero luego estás en paz. O sea, no te dura el sufrimiento como a otra persona que no tienen esperanza. Entonces esa es la paz que sobrepasa tu entendimiento, es que Cristo te fortalece, Cristo cumple sus promesas, está a tu lado. Y eso es. Y otro milagro poderosísimo, yo creo que el más impactante, es la transformación de vidas. Sin duda. Cristo, eso no es un milagro más grande que transformar a una persona. Y eso es visible. Eso también, si quieres mirar, pues mira esto, que es algo tremendo. Es visible e indiscutible. Nadie puede discutir la experiencia que tú has tenido con Jesús. Esto erais antes, dice Pablo, y ahora sois esto. El cambio es visible y es indiscutible. La gente te podrá discutir teología, pero no te podrá discutir lo que tú has vivido. Amén. Y otra cosa maravillosa es que, bueno, ahí en el cambio y en la transformación y en la conversión se ve que hoy en día, bueno, se dice por ahí que no hablen lenguas estas raras, no tiene el Espíritu Santo. No, Dios, más que hablar en lenguas, Dios quiere cambiar la lengua del ser humano. O sea, nosotros a veces venimos con unas lenguas que, yo vengo de Cuba con una lengua que todavía me la está cambiando. Entonces, bueno, la transformación, yo creo que ese es el milagro más poderoso que Dios hace a modo visible e indiscutible, pero tampoco, como bien decías, podemos basar nuestra fe en solo ver, porque mira, no hubo un pueblo que vio, o sea, de primera mano, el poder de Dios tan de cerca como el pueblo de Israel.
Sin sin embargo, duda. era un pueblo incrédulo, era un pueblo que protestaba y se pasó todo, ¿no? Y ojo, porque eso también puede repercutir con nosotros. Por eso es que nuestra fe, nuestra convicción debe ser en una entrega, en una comunión con Cristo, ¿no? En una relación de amor, Así es. una cosa cercana, que tú lo vivas, que sepas que está ahí, que Él es fiel a sus promesas. Y sabemos también que cuando vengan tiempos que van a venir más duros, no va a ser tan seguro lo que tú ves con tus ojos y lo que vas a escuchar con tus Claro. oídos, que la palabra, dice el apóstol Pedro, estás atento a la palabra profética más segura que qué, que cualquier Así es. experiencia sensorial, emocional, Muy bien. visible, porque incluso Satanás sabemos que va a replicar la venida de Cristo. Entonces, Así es. lo que tú veas no te va a asegurar las cosas Así como es. la experiencia, y el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas del pastor, ¿no? Eh, de hecho, cuando comentabas el tema del Espíritu Santo, ¿no? Que algunos dicen, no, la señal visible del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. No, mira, la señal visible del Espíritu Santo es un corazón transformado, Amén. porque el fruto del Espíritu es lo importante, no los dones que Él da. Porque el don que Dios da, lo da quien quiere, como Él quiere, y esto lo hemos dicho. Y hay gente que tiene el don de interpretar idiomas, de conocer idiomas, de aprender idiomas. Incluso hay personas en las que se ha manifestado el don de la inmediatez, en el sentido de que una persona que no conoce un idioma ha sido capaz de hablarlo sin haberlo aprendido previamente. O personas, hace poco escuchaba el milagro de una persona que estaba hablando en inglés en Papúa Nueva Guinea. Estaba predicando en inglés y sin embargo la gente le estaba escuchando en su idioma local, pero él estaba hablando en inglés, Sí. pero la gente le estaba escuchando. Y él decía, yo lo viví, él nos contaba, este pastor nos contaba, yo viví el milagro de hablar en inglés, pero que la gente me estuviera escuchando como si yo hablara perfectamente en su idioma. Así que el don Dios lo da, sin duda, Dios lo da. Y hay personas que tienen el don de hablar idiomas, porque el tema de las lenguas podríamos hablar teológicamente lo que significa, pero el tema de las lenguas tiene más que ver con el hecho de conocer e interpretar idiomas, no tanto balbucear, ¿no? Pero la señal que todos los cristianos deberíamos tener, todos, es el fruto. Amén. El gozo, la paz, la bondad, la misericordia, la paciencia, la fe. Y eso es muy bonito, ¿no? Es más importante el fruto que lo visible, ¿no? Y es un carácter transformado. Esa es la gran señal, el gran milagro. Y muy bien, lo que has dicho, César, totalmente de acuerdo contigo. El milagro, la señal, si vivimos constantemente de lo sensorial, podemos ser engañados, porque se puede falsificar. ¿Vale? Entonces, estamos de acuerdo en el que el milagro existe, no lo negamos, pero no fundamentamos nuestra fe en los milagros, porque Jesús dijo, me seguís por las señales que veis. Pero Jesús quería que le siguiéramos por lo que Él estaba diciendo, por la palabra, por el carácter que vino a manifestar acerca de Dios. Así que sí, este es un tema apasionante y ojalá que muchos hermanos evangélicos puedan escuchar esta entrevista en el sentido de decir, bueno, por lo menos una reflexión bíblica acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo ves tú la iglesia preparada actualmente para enfrentar una ley dominical? En España o la iglesia en general. En España. Vale, yo creo que están los dos extremos y después nos vamos a centrar en el equilibrio. Hay dos extremos en nuestra realidad. Unos vienen obsesionados con las leyes dominicales y descuidan su formación o su preparación espiritual diaria. Hay gente que se pasa todo el día hablando de viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y llevan tantos años diciéndolo que para cuando venga el lobo ya nadie les va a creer. Eso es por un lado. Y quiero que entiendas que no estoy hablando de porcentaje, solamente digo que yo vivo en esta iglesia rodeado de personas que viven obsesionados con si el Papa estornuda, si el Papa se enferma, si Estados Unidos esto, si Estados Unidos aquello. Entonces hay mucha obsesión. Las leyes dominicales van a llegar. O sea, nosotros sabemos que la profecía bíblica se va a cumplir y lo sabemos y creemos en ello. Pero es más importante el hoy, el cómo estás viviendo tu fe, que vivir obsesionado por un futuro que a lo mejor ni siquiera llegas a alcanzar porque el Señor en su misericordia te lleva antes al descanso. Así que esta es la primera respuesta. Hay una cierta obsesión y la obsesión no es buena. Es bueno vivir consciente de lo que nos espera, es bueno estar atentos a la palabra profética, como decías tú hace un ratito, el apóstol Pedro menciona. Es bueno vivir siendo conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir, sabiendo el siglo en el que estamos, eso es muy importante. Y viendo las señales se están cumpliendo y estamos a las puertas de la segunda venida. Es muy importante saber
que el tiempo no va a ser más, no queda mucho tiempo para que Cristo venga. Por otro lado está el otro extremo, que es la indiferencia. Y entonces en la iglesia encontramos personas obsesionadas y personas muy indiferentes. Gente que vive como si Cristo no fuera a volver. Gente que vive la vida pues comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, edificando, comprando. Y está bien, hay que prepararse, y de hecho tenemos esa frase que dice: hay que vivir como si Cristo viniera mañana, pero también planificar como si fuera a tardar 100 años. Y es cierto que es bueno, mientras estemos en este mundo, es bueno tener las cosas claras y hacer las cosas bien. Pero, repito, hay esos dos extremos, una obsesión enfermiza y una indiferencia muy peligrosa. ¿Cómo está la iglesia preparada para una ley dominical? También te digo una cosa, cuando ciertas cosas empiecen a ocurrir, el Espíritu va a despertar a mucha gente que está dormida hoy en día. Y yo confío que incluso muchas personas que ya no están en la iglesia, que estuvieron pero no están, van a volver. Entonces, ¿está la iglesia preparada? Como las 10 vírgenes que durmieron y todas despertaron. Todas despertaron. Entonces, el tema es así. Yo como pastor que visito las iglesias me doy cuenta que hay mucha gente que está conectada a la palabra de Dios. Hay mucha gente que está haciendo de acopio del Espíritu Santo, del aceite. Hay muchas personas, yo no puedo decir todas, y ojalá lo pudiera decir, pero sería una mentira. Pero sí que hay muchas personas que están preparándose para cuando vengan los tiempos difíciles. ¿Preparándose cómo? Viviendo un día a día espectacular con Dios, de estudio, de relación, de oración, de confianza, de paz. Cuando vengan los tiempos difíciles, esas personas van a estar ahí, van a ser referentes. Hay otras personas que pareciera como que no lo están haciendo, y sin embargo el Espíritu, a través de circunstancias que pueden ser espectaculares o circunstancias que pueden ser dolorosas, hay muchas personas que hoy parece que no están, pero estarán. Lamentablemente también, César, hay mucha gente que está, pero no estará. Porque lamentablemente no todos los que estamos somos, y no todos los que decimos creer realmente creemos. Y hay mucha gente que está en la iglesia pero no conoce a Jesús. Así que mi respuesta no puede ser una respuesta cerrada, no es que como presidente yo sepa. Yo solamente digo, hay un despertar en la iglesia, hay un reavivamiento. No estoy siendo triunfalista, estoy diciendo que la realidad es que hay mucha gente que se toma en serio su espiritualidad, dentro y también fuera de la iglesia. Ahora tú me preguntas por la iglesia adventista. ¿Está preparada para afrontar una ley dominical? Bueno, la iglesia como organización tiene sus desafíos que enfrentar y tiene sus... nosotros tenemos una dinámica que cuando el tiempo llegue va a cambiar. Hoy tenemos ciertos derechos y ciertos privilegios que algún día no tendremos. Bueno, todo depende de la espiritualidad personal de cada uno. Pero ojalá lleguen esos días pronto. Ojalá llegue no solamente la ley dominical, ojalá llegue todo lo que tenga que llegar, porque eso significará que Jesús, que es el que tiene que llegar, vendrá. Amén. Así que sí, ojalá venga, y ojalá el Espíritu, que sé que lo hará, el Espíritu va a hacer milagros, y personas que parecen frías o indiferentes, como dice el mensaje de la Odisea, van a ser personas que se van a calentar, que el fuego les va a hacer renacer toda la esperanza y toda la fe que un día tuvieron. Te comenté lo de las 10 vírgenes, que es interesante. Ahora yo estaba dándole vuelta, es que las 10 despertaron, pero lo interesante es que 5 estaban preparadas. Cristo les llama que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. O sea, sí. Ahí te ves como siempre Dios tiene remanente sincero, fiel. Claro, el carácter no se puede compartir. Ellas dijeron, danos de tu aceite. No, pero es que yo no puedo, ¿sabes? Voy a quedar el aceite a ver si ya hay tiempo. Y resulta que la puerta ya se había cerrado, ¿no? Bien, esto es muy, muy profundo, muy interesante, pero Dios dé su espíritu y esperemos que estos tiempos lleguen pronto para verle cara a cara. Sí, y el apóstol Pablo te dice, hoy es el día de la salvación, ahora. Entonces yo digo, yo seré mañana el resultado de lo que yo estoy haciendo hoy. Mi fe mañana será el resultado del fundamento que yo estoy estableciendo hoy. Si yo espero a mañana a prepararme, llegaré tarde. Y si vivo obsesionado con el mañana, ese mañana a lo mejor nunca llega. Yo cuando mi mamá se estaba muriendo, ella murió en la fe adventista, y a mí me dio mucha paz verla a ella. Lloré mucho. Yo digo, César, yo estaba muy triste porque de repente se le declaró una enfermedad a mi madre que probablemente ya tenía, pero que nosotros no sabíamos que la tenía, y se me fue muy pronto. Pero lo que me dio mucha paz es verla a ella en paz. Ella estaba muy tranquila, muy confiada en que
en que solamente iba a descansar para volver a ver a Jesús. Y a mí me dio mucha tranquilidad eso, porque al final el cristiano vive en una fe que es muy personal. El justo por la fe vivirá. El justo no vivirá por la fe de los demás, vivirá por la fe que uno tiene. Y frente al futuro que nos espera, es más importante el presente, porque es lo que decimos. ¿Quién nos garantiza que mañana estaremos aquí? ¿Quién nos garantiza que mañana, cuando las leyes cambien o cuando el Papa cambie o cuando el otro cambie, quién nos dice que vamos a estar si solamente nos pertenece el ahora? Y ese ahora es lo que Pablo dice que es importante. Ahora es el día de la salvación, ahora. Así que bueno, preparémonos hoy por lo que tenga que venir, dejemos todo en manos del Señor, ¿no? Hoy es el día de salvación. Así es. Bueno, estamos llegando al final, solo te hago 2 preguntitas y concluimos. Gracias por estar hasta ahora con nosotros conectados, realmente ha sido de gran bendición. Yo tengo una pregunta, mira, hay personas que ven este podcast, no solo son adventistas, también personas que se están acercando incluso a Jesús, pero ellos tienen en su mente este dilema, esta digamos que incógnita, ¿no? De cuál es la iglesia de Dios, a dónde me tengo que acercar, o voy aquí o voy acá, o qué hay tantas denominaciones de iglesia, ¿no? Como presidente de la Unión Adventista, ¿qué le dirías a esas personas? Es una buena pregunta. Sería pretencioso y absurdo decir que la iglesia adventista es mejor que cualquier otra iglesia. Ahora hablamos del mensaje, no de la iglesia, porque la iglesia está formada por personas y las personas somos trigo o cizaña dependiendo de quién nos ha traído a la iglesia. Si quien nos ha traído a la iglesia es el Señor, su Espíritu, y Él sigue trabajando, nosotros somos trigo y vamos a dar fruto y estamos dando fruto. Si es el diablo el que te ha puesto en la iglesia y la razón por la que has llegado a la iglesia es diferente a Cristo, siempre vas a hacer daño. Y tenemos trigo y cizaño en las iglesias. Así que, seamos la iglesia adventista o seamos cualquier otra denominación, hemos de fijarnos no en la gente, sino en Cristo. Ahora, dicho esto, ¿quién define lo que es la verdad? La Biblia es clara cuando dice tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y entonces nosotros hemos de congregarnos en iglesias que prediquen no parte de la verdad, sino toda la verdad. La iglesia adventista es una iglesia que ha sido bendecida con mucha luz. Y cuando decimos esto no lo decimos desde la pretensión, no lo decimos desde el orgullo, no lo decimos desde la presunción o desde la soberbia, no lo decimos desde la humildad y desde la gratitud. ¿Cuál de nuestras enseñanzas no es bíblica? Es más, ¿por qué hay tantas iglesias que descuidan ciertas verdades bíblicas, que las pisotean? Una señal muy evidente es la del sábado. Se nos dice que somos legalistas o que seguimos la ley de Moisés, pero ¿en qué momento la Biblia dice que el sábado sea de la ley de Moisés? El sábado es un símbolo de creación. El 7º día Dios descansó, ahí no existían los judíos ni existía Moisés. El sábado es un símbolo de creación, que en la ley moral de los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra para hablar de permanencia, no los escribió Moisés, los escribió Dios. El 4º mandamiento en Éxodo 20 es un recordatorio de que fuimos creados. El sábado nos recuerda que somos criaturas y Él es creador. Por lo tanto, el sábado no es legalista, es relacional. Solamente que nos coloca en el plano de relación correcto, porque Él es Dios y yo no. Por otro lado, cuando vas a Deuteronomio el sábado, en Deuteronomio capítulo 5, el fundamento del sábado ya no es solamente que Dios creó, sino que Dios te sacó de Egipto. Así que no solamente que Dios te creara, sino que Dios te redimió, te salvó. Te sacó de la esclavitud del pecado, que es un símbolo. Egipto es un pecado, es un símbolo del pecado. Así que tenemos 2 razones por las que guardamos el sábado. Una es creación y otra es redención. Yo me pregunto, ¿en qué momento eso ha sido abolido? ¿En qué momento hemos dejado de ser creados y en qué momento hemos dejado de ser redimidos? ¿Por qué vemos el sábado como algo legal cuando en realidad el sábado es simplemente un recordatorio semanal que nos permite y nos hace anhelar algún día estar en casa? Lo que estoy diciendo, César, es cuando nosotros nos acercamos a la iglesia adventista, la iglesia adventista tiene un profundo fundamento bíblico, escritural. Que hay actitudes de adventistas que no me gustan, que hay ciertos adventistas que ponen énfasis en cosas que a lo mejor no son tan bíblicas como otras. Es posible, claro que es posible, porque somos una iglesia muy grande, muy numerosa y con muchas personas que tienen diferentes grados de sensibilidad. Ahora, lo que la iglesia propone, lo que la iglesia enseña, está fundamentado en la palabra de Dios. Así que, sin ánimo de ser
claro, como decías tú, ¿no? Eres presidente de la Unidad Adventista, ¿qué otra iglesia vas a decir que es la verdadera? Hay mucho pueblo verdadero en muchas iglesias, hay mucha gente sincera en muchos lugares, pero conforme se acerque el tiempo, este elemento que hemos comentado del sábado, que es curioso, ¿no? Que el mundo evangélico diga que la ley está abolida, pero nadie se atrevería a acostarse con la mujer de su prójimo, sin que eso lo considerásemos malo. Nadie se atreve o nadie considera que el matar o el insultar, no, ahora Dios ya lo permite, porque como la ley está abolida ya puedo matar y puedo. Es que a nadie se le ocurre, simplemente hemos dado al carácter del sábado, por eso es tan importante el sábado en el tiempo que vendrá. Tú me has preguntado antes por las leyes dominicales, y cualquier evangélico que esté escuchando, le animamos a que pueda leer no solamente El conflicto de los siglos, que es un libro maravilloso de Elena White, sino que pueda estudiar realmente la historia del sábado en toda la escritura, porque no hay ningún texto en el que Jesús diga, oye, a partir de ahora nos vamos al primer día de la semana. Y si somos solo escritura y toda escritura, pues entenderemos que nuestros valores cristianos dependen de lo que la Biblia dice, no de lo que la Biblia no dice, la tradición sí que dice. Amén. Así que esta sería mi respuesta, César. Sí, en ese contexto, para matizar un poco, y el oyente que está, que está aquí conectado hasta este momento, pueda comprender algo interesante que has dicho que me ha venido así rápido a la cabeza. Y es algo muy interesante. Hay que entender por qué Dios nos dio una tabla sola con los 10 mandamientos. Eso yo me lo he preguntado. Hay que comprender cuál fue el contexto, cuál fue la intención de Dios. Incluso Cristo resumió, porque habían 2 tablas. La primera son 4 mandamientos de adoración directa a Dios, a nuestro Creador, y la otra 6 al prójimo. Por eso es que Cristo hizo el resumen de las 2. Ahora, lo interesante, y es donde los llamo en el nombre de Cristo, aquí está el pastor, estamos nosotros animándote a que puedas comprender esto. El problema no lo tenemos con el prójimo, porque como bien decía el pastor, nadie quiere robarle a su prójimo, nadie quiere matar, nadie quiere, ¿no?, hacer estas cosas, adulterar. El problema lo tenemos con la adoración directa a Dios. Los 4 mandamientos que son directos a Dios, la adoración, la comunión con Él. ¿Dónde, en qué lugar tú tienes a Dios en tu vida? Y esto es más peligroso, o sea, ya sabemos que se infringe solo en uno, en todos, ¿no? Pero esto tenemos que centrarnos, pararnos y decir, wow, mi problema ya es de ofensa directa al Creador, ¿no? Y es muy interesante también. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Gracias, pastor, por quedarte con nosotros. Tenemos una dinámica aquí en este canal. El entrevistado tiene que dejarle una pregunta al próximo entrevistado. Y bueno, la chica, Lidia, que te recomiendo que vayas a ver ese testimonio que es poderosísimo de transformación. Ella te ha dejado la siguiente pregunta. Ella dice, parafraseándola, ella está diciendo, le está preguntando al próximo entrevistado que si te dan a escoger, evidentemente sabemos ya un poco la respuesta, pero bueno, esta es la pregunta que ha dejado ella, tengo que decirla así. Si te dan a escoger una vida en este mundo, ¿no?, con muchos bienes, con mucho dinero, con mucha riqueza, abundancia, de todo, familia y aparentemente paz y felicidad, porque por ahí dicen que el dinero te da estas cosas, ¿no? Sin Cristo, o si te dan una vida a elegir, como Job, por ejemplo, un cristiano devoto, sincero con Dios, un hombre de Dios, pero con muchas luchas que en su día enfrentó. Bueno, ya sabemos la historia de Job, pero, o sea, ¿cuál escogerías? Sí. Bueno, primero saludo a Lidia y le agradezco la pregunta. Y Jesús dice, ¿no? Necio, dice Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Dice, ¿qué es el hombre, no?, si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué es el hombre si gana el mundo entero? ¿De qué sirve acumular riquezas en un lugar donde el óxido corroe, los ladrones roban? ¿De qué sirve acumular tesoros en la tierra cuando en realidad podemos acumular tesoros en el cielo? Una vida sin Cristo no es vida. Aparentemente puede parecerlo, pero no es. Entonces, para mí lo mejor que me ha pasado en la vida
lo mejor que me ha pasado en la vida, con diferencia, es haber conocido a Jesús, tener la esperanza de una vida más allá de los 80 o 90 años que me toque vivir en este mundo. Mi respuesta es inequívoca, César. Es tan sencilla la respuesta como clara es la pregunta. Jamás escogería nada que me pudiera apartar de Jesús. Y sin embargo, no hay nada en este mundo que valga lo suficiente como para tentarme de perder de vista lo que Jesús me ha prometido. Dice que Moisés dice en Hebreos 11, no tuvo en cuenta las riquezas de Egipto porque caminó como viendo al invisible. Amén. Comparando lo que se le ofrecía, con lo que tenía, se quedó con lo que se le ofrecía. Y él era príncipe de Egipto. No, la respuesta es muy clara, César. Me quedo con Jesús. Amén. Amén. No tenga ninguna comodidad en la tierra, y las tengo, y soy un privilegiado, porque vivo en una parte del planeta donde no nos podemos quejar. Pero me quedo con Jesús. Amén, amén. Muy bien. Bueno, para concluir, unas palabras de ánimo así al pueblo adventista, el pueblo de Dios en general. Pues sí, a los que estáis escuchando, a seguir adelante. La carrera no es quien la empieza, sino quien la termina. Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, hasta el final. Y perseverar significa caminar con Jesús. Y caminar con Jesús implica la posibilidad de caer. Y si caes, pues te levantas. Acepta el regalo del perdón, acepta el regalo de la gracia. Y sigue caminando con la mirada puesta en Él y con el deseo de no volver a tropezar. Pero si tropezaras, te vuelves a levantar. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Juan nos dice: os digo todo esto para que no pecáis, pero si pecamos, tenéis abogado para con el Padre. Así que al cielo no llegaremos por no habernos equivocado, al cielo llegaremos por haber sido constantes en nuestro deseo y nuestro abrazo de la gracia divina. Amén. Así que te animo a quien estés escuchando, te animo a seguir adelante, a perseverar, a continuar, a seguir teniendo momentos a solas con Jesús, y bueno, pues a celebrar dentro de poco que esta decisión de seguir a Jesús podremos decir dentro de poco que ha valido la pena. Amén. Que Dios te bendiga.